Cuando envejecemos, solemos creer que la vida se estrecha, que los horizontes se hacen más pequeños y que la fuerza que antes llevábamos en los músculos ahora debe fabricarse desde algún lugar más hondo. Creemos que nuestra existencia empieza a depender de quienes nos rodean, como si el paso del tiempo nos hiciera más frágiles y por ello más dependientes. Sin embargo, la evidencia que emerge desde la ciencia del cuerpo, de la mente y de las emociones nos sugiere una idea completamente distinta. Al envejecer surge la oportunidad de reconstruir la arquitectura interna que sostiene nuestra propia dignidad. No son los años los que debilitan, es el olvido de nuestros recursos internos. Es la desconexión con esos pilares que cuando se cultivan, devuelven una fortaleza que no proviene del exterior, sino del propio organismo, de la red silenciosa que une mente, cuerpo y sensibilidad. A lo largo de la vida mantenemos mil diálogos con el mundo, pero muy pocos con nosotros mismos. Y sin embargo, conforme avanzan las décadas, esos diálogos internos se vuelven los más importantes. No porque los demás desaparezcan, sino porque la manera en que interpretamos la realidad cambia y con ello la forma en que sostenemos nuestras emociones. El envejecimiento no es un proceso de pérdida, aunque duela reconocerlo, es un proceso de transformación. El cerebro no deja de cambiar. Las neuronas siguen aprendiendo. Las conexiones se reconfiguran. La plasticidad continúa. El cuerpo guarda memorias y también libera memorias cuando aprende a hacerlo. El corazón late con la misma intención, con más intención que en la juventud, y la respiración no solo nos mantiene vivos, nos enseña a mantenernos presentes. Las décadas no nos desnuden, nos despojan de lo superficial. Y es ahí donde aparecen los pilares que deberían sostenernos, cuando cruzamos esa frontera en la que la vida ya no se trata de rapidez, sino de profundidad. Estos pilares no dependen de la familia, ni de los hijos, ni de la pareja, ni de nadie. Son nuestros. Son cultivables a cualquier edad y son suficientes para acompañar la vejez no con resignación, sino con lucidez. Cuando el ruido exterior disminuye, emerge con más claridad el diálogo entre el cerebro y el resto del cuerpo. Durante muchos años hemos creído que la mente es un ente aislado que piensa por sí mismo, pero la ciencia ha demostrado que es más honesto decir que la mente es un cuerpo que piensa, un cuerpo que siente, que se comunica a través de impulsos eléctricos, señales químicas, tensiones musculares, ritmos cardíacos, ondas cerebrales. Y si esto es cierto, y si esto y lo es, entonces cuidar el cuerpo es también cuidar la mente. Cultivar la mente es también fortalecer el cuerpo, y trabajar la sensibilidad emocional es también sostener la biología que nos mantiene erguidos. Por eso, cuando envejecemos, lo primero que debemos recordar es que no somos espectadores pasivos de los cambios que se presentan. Somos incluso entonces artesanos. Podemos tallar nuevas formas de presencia. Podemos reconstruir el equilibrio desde la respiración. Podemos modular el estrés desde la conciencia corporal. Podemos transformar la manera en que recordamos, en que pensamos, en que interpretamos nuestra historia. Incluso podemos cambiar cómo nos relacionamos con el dolor, con la incertidumbre, con la soledad. Y esto no es poesía, es neurofisiología. A lo largo del envejecimiento, muchos experimentan un fenómeno profundamente humano, el miedo a convertirse en una carga. Ese miedo, cuando no se reconoce, se transforma en silencio, en aislamiento, en renuncia. Pero cuando se comprende desde la perspectiva de la ciencia del cuerpo, se revela como una distorsión. La carga no nace del número de años, sino de la desconexión con nuestro propio potencial adaptativo. Es desconexión la que erosiona la autoestima. Sin embargo, cuando volvemos a habitar el cuerpo con presencia, cuando entendemos que cada latido tiene un efecto en la emoción y cada respiración cambia el estado cerebral, el miedo se transforma en una invitación a reconquistar la autonomía, y esa autonomía puede cultivarse incluso a los 90 años. El envejecimiento activa nuevas formas de sabiduría fisiológica. No es casual que algunas regiones del cerebro encargadas de la regulación emocional se vuelvan más estables con el tiempo.
No es casual que la impulsividad disminuya y que la capacidad de aceptación aumente. No es casual que la atención pueda volverse más contemplativa. El cerebro aprende de sus propias décadas, aprende a soltar lo innecesario, aprende a priorizar y nosotros, si escuchamos esa sabiduría, podemos acompañarlo en lugar de resistirlo. Uno de los mayores descubrimientos de los últimos años es que el organismo humano no envejece de manera uniforme. Cada sistema tiene su propio ritmo, cada función su propio calendario. Y lo fascinante es que en todas las edades hay sistemas que todavía pueden fortalecerse, que todavía son permeables al entrenamiento, que todavía responden al cuidado. El equilibrio corporal, que durante siglos se consideró un mero reflejo automático, hoy se entiende como un diálogo extraordinario entre la vista, la propio oído interno y la corteza cerebral. Y ese equilibrio se puede entrenar de manera tan efectiva que influye en la salud emocional, porque la postura afecta la idea que tenemos de nosotros mismos. La manera en que pisamos el suelo afecta la seguridad que sentimos. La estabilidad del cuerpo alimenta la estabilidad de la mente. Si queremos envejecer con dignidad, necesitamos entender que la estabilidad no surge por azar, se entrena. Y cuando el cuerpo se siente estable, el cerebro interpreta el mundo como un lugar menos amenazante. Esto reduce el estrés y cuando el estrés disminuye, el envejecimiento se vuelve más llevadero. No desaparece, por supuesto, pero se vuelve luminoso porque deja de ser una batalla interna y se convierte en una alianza. El cuerpo no lucha contra la mente, trabajan juntos. La respiración no es una obligación, es una herramienta. El corazón no late solo por latir. Comunica su propio ritmo a las áreas cerebrales que regulan el miedo, la calma, la memoria emocional. A medida que pasan los años, muchas personas reducen el movimiento. Creen que el cuerpo ya no puede, pero la ciencia muestra lo contrario. Puede solo que necesita otros ritmos. No necesita menos movimiento, necesita movimiento consciente. Y ese tipo de movimiento suave, presente, regulado, tiene un impacto enorme en la manera en que el cerebro procesa la realidad. Las emociones se vuelven menos reactivas, la atención se vuelve más fina, el pensamiento se vuelve más creativo, el movimiento ordenado crea orden interno. También aprendemos que la soledad cambia con la edad. No es el mismo tipo de soledad que se siente en la adolescencia o en la adultez temprana. En la vejez, la soledad a veces no es ausencia de compañía, sino ausencia de estímulo emocional. Un cerebro que no se emociona se apaga lentamente, no deja de funcionar, pero se vuelve más rígido, menos flexible. Y por eso es tan importante cultivar actividades que despierten la curiosidad, que sorprendan, que generen pequeños destellos de belleza cotidiana. La emoción, sea alegría, nostalgia, ternura, incluso la tristeza bien acompañada, mantiene vivo el tejido cerebral, no desde lo biológico únicamente, sino desde lo humano. Pero la emoción no nace por casualidad, nace de la manera en que miramos el mundo, de la forma en que interpretamos lo que vemos, lo que tocamos, lo que recordamos. Al envejecer, uno puede endurecerse o puede volverse más sensible, y esa sensibilidad no es debilidad, es inteligencia afectiva, es la capacidad de encontrar significado incluso en lo pequeño. Comprender que una conversación puede ser tan nutritiva como un alimento, que un rayo de sol, no en la ventana, puede ser suficiente para recordarnos que seguimos habitando un cuerpo capaz de sentir. Esa capacidad de sentir cuando se cultiva, rejuvenece. El organismo humano tiene un talento extraordinario. Puede reparar, compensar, reorganizar. Lo hace incluso en edades avanzadas. Una persona puede perder fuerza muscular, pero puede ganar coordinación. Puede perder velocidad, pero puede ganar precisión. Puede perder memoria episódica, pero puede ganar memoria emocional. Esa capacidad de reorganización es uno de los regalos más hermosos de la biología, porque nos recuerda que no es necesario aspirar a ser los mismos que fuimos. Podemos ser una versión distinta, más lenta,
quizá más frágil en ciertos aspectos, pero también más profunda, más equilibrada, más presente. El pasado en la vejez deja de ser una línea cronológica y se convierte en un territorio. A veces ese territorio está lleno de luz, otras veces está lleno de heridas, pero lo que es verdaderamente transformador es que el cerebro adulto mayor todavía puede reinterpretar lo vivido, puede resignificar, puede soltar, puede organizar recuerdos de manera distinta. Y esto no es un acto voluntarista, es un acto neuronal. La emoción con la que recordamos modifica la estructura misma de la memoria. Y por eso, en el envejecimiento, es tan importante cultivar estados que permitan mirar la propia historia con compasión, no para justificar, sino para aliviar. La respiración es uno de los caminos más potentes para eso. Cuando envejecemos, respirar ya no es solo oxigenar, es comunicar al cerebro que estamos a salvo. Inspirar y exhalar envía señales directas al nervio vago, que a su vez modula el ritmo cardíaco y la respuesta emocional. La respiración pausada, profunda, lenta cambia la actividad de regiones cerebrales relacionadas con la ansiedad, con el miedo, con el estrés. Y si cambia eso, cambia la percepción del tiempo. La respiración tiene el poder de devolvernos el presente, incluso cuando sentimos que los años han pasado demasiado rápido. El corazón, por su parte, no envejece emocionalmente al mismo ritmo que el cuerpo. El corazón sigue siendo un órgano rítmico, un mensajero incansable que habla con el cerebro cientos de veces por minuto a través de impulsos eléctricos, casi imperceptibles. Esos impulsos influyen en la toma de decisiones, en la intuición, en la calma. Por eso, en la vejez, escuchar el corazón no es una metáfora espiritual, es una estrategia biológica de autorregulación. Cuando el corazón está alterado, el cerebro se altera. Cuando el corazón se calma, el cerebro se abre. Y cuando el cerebro se abre, la vida se vuelve más grande. La introspección también cambia con la edad. Se vuelve menos impaciente y más honesta. No necesitamos ya demostrar nada. Necesitamos comprender. Necesitamos darnos permiso para observarnos sin juicio. Y esa observación es uno de los ejercicios más transformadores que existen. Cuando uno se mira con amabilidad, cuando uno reconoce sus limitaciones sin avergonzarse, cuando uno deja de exigirse ser igual que antes, algo se libera y esa liberación llega al cerebro como un descanso. Y cuando el cerebro descansa, el sufrimiento se aligera. Mucho del dolor emocional en la vejez proviene del choque entre expectativa y realidad. Esperamos ser como fuimos. Esperamos poder con todo. Esperamos que los demás entiendan nuestras batallas internas. Pero el organismo tiene otra lógica. Quiere que nos adaptemos, no que regresemos. Quiere que soltemos, no que resistamos. Quiere que miremos el presente, incluso cuando el pasado nos llama con fuerza. Y esa adaptación no es rendición, es madurez fisiológica. Cada edad tiene un ritmo emocional. La vejez tiene uno lento, profundo, circular. Y cuando lo respetamos, el sufrimiento disminuye, no porque los problemas desaparezcan, sino porque el cerebro, el cuerpo y el corazón dejan de luchar entre sí, dejan de empujar en direcciones opuestas, comienzan a colaborar, y esa colaboración interna es un pilar poderoso, un pilar que no depende de nadie más porque ocurre dentro del propio organismo. Uno de los descubrimientos más fascinantes de los últimos años es que el intestino, ese órgano tan silencioso, tan olvidado, cambia radicalmente la forma en que sentimos el mundo. Tiene su propia red neuronal, su propio ritmo eléctrico, su propia sensibilidad. Y esa sensibilidad influye en la ansiedad, en la tristeza, en la motivación. Cuidar el intestino no es un acto meramente nutricional, es un acto emocional. Porque el intestino habla con el cerebro en un lenguaje profundo, primitivo, que modela nuestro ánimo. Al envejecer, esta conexión se vuelve aún más importante, porque el cuerpo se vuelve más delicado, sí, pero también más sensible a los cuidados correctos. Pequeños cambios pueden tener efectos enormes. Basta con escucharse con honestidad. El sueño cambia con la edad también.
Ya no llega como antes, se fragmenta, se hace ligero, se interrumpe con más facilidad y esto altera la memoria, la atención, la regulación emocional, pero el sueño también puede entrenarse con hábitos, con luz natural, con rutinas que recuerden al cerebro que el descanso es una prioridad. El sueño, aunque parezca frágil, es uno de los pilares más importantes para sostener la vejez con dignidad. Cuando dormimos bien, las emociones se ordenan. Cuando dormimos bien, el cuerpo repara. Cuando dormimos bien, las ideas se aclaran. El sueño es un hogar interno. Los vínculos sociales cambian también. Dejamos de buscar cantidad y empezamos a valorar calidad. Y aunque no dependamos de la familia, necesitamos conexión humana. No una conexión constante, sino una conexión verdadera. Conversaciones que despierten algo, miradas que alimenten, silencios compartidos que no pesen. No se trata de estar rodeado, sino de sentirse acompañado. Y esto no surge de manera automática, se cultiva con presencia, con escucha, con interés genuino. Y cuando esos vínculos aparecen, aunque sea con una o dos personas, el cerebro se siente protegido, y cuando se siente protegido, envejece mejor. La relación con la naturaleza también adquiere un valor distinto. No necesitamos grandes viajes para sentirnos vivos. Basta una planta en la ventana, un rayo de sol que toca la piel, el sonido del viento en una tarde tranquila. La naturaleza regula el sistema nervioso, reduce la actividad de los circuitos del estrés, aumenta la sensación de claridad. Es un pilar silencioso que se mantiene incluso cuando todo lo demás cambia. Y luego está el sentido. El sentido de vida no desaparece con la edad, se transforma, deja de depender del logro y empieza a depender del significado. No necesitamos hacer grandes cosas, necesitamos hacer cosas que resuenen. A veces basta con leer, con acompañar, con observar, con crear algo pequeño. El cerebro se alimenta del sentido. Sin sentido se marchita. Con sentido, florece incluso en la vejez. Conforme envejecemos, el cuerpo nos pide que volvamos a casa, que dejemos de vivir hacia afuera y empecemos a vivir hacia adentro. Que escuchemos los mensajes silenciosos de la respiración, del pulso, de la postura. Que aprendamos a reconocer las tensiones pequeñas antes de que se vuelvan grandes. Que aceptemos que el tiempo cambia la forma, pero no la esencia. Que la vulnerabilidad no es un defecto biológico, sino una puerta abierta a la profundidad emocional. Podemos sostenernos con nuestras propias manos. Podemos encontrar equilibrio en nuestras propias articulaciones. Podemos descubrir belleza en nuestra propia historia. Y podemos acompañar nuestra propia vejez con una dignidad tan grande que no dependa nunca del reconocimiento de nadie. Porque el organismo, incluso envejecido, sigue siendo un universo complejo, sensible, inteligentísimo, un universo que quiere cooperar con nosotros si le damos la oportunidad. El envejecimiento no nos quita aquello que verdaderamente importa, nos devuelve a ello. Nos permite sentir el mundo con otra textura, con otros matices, con otro ritmo. Y si aprendemos a apoyarnos en los pilares internos, los que no se marchan, los que no envejecen como el cuerpo, los que dependen únicamente de nuestro diálogo honesto con nosotros mismos, entonces la vejez deja de ser un lugar oscuro. Se convierte en un espacio donde todo lo vivido encuentra su sitio, donde las emociones se suavizan, donde el cuerpo deja de ser un límite y se convierte en un reloj que marca presencia, donde la mente deja de correr y comienza a contemplar. A veces creemos que envejecer significa reducirse, pero en realidad significa destilarse. Significa quedarse con lo esencial, con lo que sostiene, con lo que nutre. Y en ese proceso descubrimos algo que durante la juventud pasaba desapercibido, que el cuerpo no solo envejece, sino que también madura. Matura en sensibilidad, en introspección, en capacidad de percibir matices que antes se perdían en la prisa del día a día. La prisa es enemiga de la percepción. El envejecimiento, cuando se abraza desde la conciencia, es su mejor aliada. Muchas personas creen que cuando las décadas avanzan, lo más valioso que pueden ofrecer al mundo ya quedó atrás.
Pero si escuchamos al cuerpo y al cerebro, descubrimos que no es así. Hay capacidades que brotan más tarde, como ciertas flores que solo florecen cuando la estación es la adecuada. La capacidad de integrar emociones, por ejemplo, se hace más fuerte. La comprensión profunda de los demás también. La lucidez para distinguir lo importante de lo accesorio se agudiza. La empatía se vuelve menos impulsiva y más reflexiva. Y la calma deja de ser un lujo para convertirse en una necesidad biológica. El envejecimiento nos invita a observar y en esa observación descubrimos que la vida nunca deja de ofrecernos nuevas capas de significado. Lo que antes pasaba inadvertido, un gesto amable, una pausa, un silencio compartido, ahora puede sostener un día entero. Ese cambio perceptivo no es casualidad, es resultado de una reorganización interna. Las redes neuronales que procesan la atención y la emoción aprenden a trabajar juntas de una manera distinta. Ya no buscan estímulos fuertes, buscan estímulos ricos. Ya no necesitan intensidad, necesitan coherencia. La coherencia interna es uno de los tesoros de la vejez consciente. Coherencia entre lo que decimos y lo que hacemos, entre lo que sentimos y lo que expresamos, entre lo que vivimos y lo que recordamos. Esa coherencia no aparece por arte de magia, surge de la aceptación. Aceptar no es resignarse. Aceptar es sostener la realidad sin aumentar su peso con nuestras propias resistencias. Y cuando aceptamos, el cuerpo se relaja, la respiración se suaviza, el corazón adopta un ritmo más armónico, la actividad cerebral relacionada con la preocupación disminuye, y desde ese estado la vida se vuelve más llevadera. El dolor físico también cambia con la edad, se vuelve más frecuente, más insistente, pero incluso el dolor tiene una dimensión emocional que puede modularse. La forma en que interpretamos el dolor modifica la experiencia del mismo. Cuando lo vivimos como una amenaza constante, el cuerpo se tensará y el cerebro amplificará la señal. Pero cuando lo vivimos como parte de la historia del cuerpo, cuando lo acompañamos en lugar de combatirlo, la experiencia se transforma. No desaparece, pero se suaviza. Y esa suavidad es un acto de inteligencia corporal. La relación con el tiempo es otra de las grandes transformaciones del envejecimiento. La juventud vive en el futuro, la madurez vive en el presente y la vejez, cuando se vive desde la conciencia, vive en la profundidad del ahora. No porque no exista mañana, sino porque el mañana ya no necesita definir la identidad. Podemos mirar el pasado sin quedar atrapados en él. Podemos mirar el futuro sin ansiedad. Y podemos habitarnos a nosotros mismos con una presencia que muy pocas veces se experimenta en otras etapas de la vida. Es curioso que cuanto más envejecemos, más claramente podemos distinguir el ruido de la verdadera voz interior. Esa voz no grita, no exige, no presiona, simplemente señala. Señala lo que importa, señala cuando necesitamos descansar, señala cuando necesitamos hablar, señala cuando algo nos duele, aunque todavía no lo hayamos puesto en palabras. Y escuchar esa voz es un acto de autocuidado profundo. No depende de nadie más, solo depende de la relación que cultivemos con nuestro propio organismo. La amistad con uno mismo es quizá una de las relaciones más tardías, pero también una de las más necesarias. Pasamos décadas tratando de ser adecuados para los demás, tratando de cumplir expectativas externas. Pero cuando envejecemos, la energía que antes se gastaba en la mirada ajena puede al fin regresar a nosotros. Y en ese retorno, descubrimos que la compañía más constante que tendremos hasta el último día es la interna. Esa compañía puede ser tierna o puede ser cruel, puede ser paciente o puede ser exigente. Y esa diferencia depende del trato que aprendamos a darnos. Habitarse con amabilidad no es complacencia, es higiene mental. Es comprender que un cuerpo que lleva tantas décadas sosteniéndonos merece un trato digno y que una mente que ha atravesado tantas etapas necesita espacios de silencio para organizarse. El silencio en la vejez deja de ser vacío, se convierte en un refugio, un lugar donde los pensamientos se acomodan
y las emociones encuentran su cauce, un silencio que no incomoda, sino que suaviza. La memoria emocional se vuelve más nítida con los años. Recordamos más lo que sentimos que lo que hicimos, y eso tiene una explicación neurofisiológica. Las regiones que procesan la emoción conservan su vitalidad durante más tiempo que las regiones responsables de los detalles. Esto puede parecer una pérdida, pero en realidad es una oportunidad. Podemos reconstruir nuestra historia desde el corazón. Podemos soltar aquello que pesa porque ya no afecta a los hechos, sino la manera de recordarlos. Y si cambia la manera de recordarlos, cambia la manera de vivir el presente. La espiritualidad también suele transformarse. No me refiero a religión necesariamente, sino a la capacidad de conectar con algo más grande que uno mismo. La belleza, el misterio, la naturaleza, el simple hecho de existir. Esa conexión tiene un impacto fisiológico, reduce la inflamación, regula el sistema inmune, modula el estrés, humaniza la experiencia de la vejez, porque recuerda que no estamos solos en la existencia, aunque vivamos solos en una casa. El tacto se vuelve más significativo. Un abrazo breve, una palma apoyada en el hombro, el contacto con una textura agradable. El tacto activa regiones cerebrales que producen calma, reduce la sensación de aislamiento y genera un sentido de pertenencia que no necesita grandes gestos. El tacto es comunicación profunda, aun cuando las palabras ya no alcanzan. Por eso, cultivar experiencias sensoriales placenteras es una manera de sostenernos a nivel biológico y emocional. La creatividad nunca desaparece, aunque cambie de forma. Ya no se expresa con la misma energía, pero sí con más simbolismo. La creatividad en la vejez puede ser escribir, tejer, cocinar, contar historias, escuchar con atención, organizar recuerdos, plantar semillas. Crear no siempre es producir, a veces crear es cuidar. Y el acto de crear, por pequeño que sea, mantiene despiertos los circuitos neuronales que sostienen el sentido de identidad. La resiliencia emocional también aumenta con los años, no porque la vida se vuelva más fácil, sino porque hemos desarrollado una biblioteca interna de experiencias que nos permite responder con sabiduría. No reaccionamos igual que antes, porque ya sabemos que muchas tormentas pasan, que muchas heridas cicatrizan, que muchas preocupaciones eran sombras más que realidades. Esa resiliencia no debería subestimarse. Es una de las fuerzas más poderosas del envejecimiento humano. Y sin embargo, incluso con toda esa resiliencia, uno de los mayores retos de la vejez es sostener la curiosidad. La curiosidad no es infantil, es vital.